Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 14º domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión leeremos el capítulo 10, versículo 1 al 9. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa, en cualquier ciudad a donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en esta ocasión escuchamos un trozo del Evangelio que precisamente es continuación del domingo anterior. Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, nos decía el Evangelio del domingo pasado. Y en este camino que Jesús emprende a Jerusalén, también quiere que sus discípulos le acompañen. Es decir, en esa tarea evangelizadora, quiere que todos sus seguidores se asocien a la misma. Predicar, evangelizar, anunciar el reino de Dios. No puede ser tarea de unos cuantos. No puede ser tarea solo del Papa y de los obispos, solo de los sacerdotes y las religiosas. No puede ser tarea solo de algunos cuantos consagrados que deciden enfocar a eso sus vidas, sino que es tarea de todos los cristianos, de todos los bautizados. Así nos lo hace entender San Lucas cuando dice: Jesús designó a otros 72 discípulos. Esos 72 discípulos los representan a todos. Todos los seguidores de Jesús fueron enviados. Y dice: Jesús los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La cosecha es mucha, la cosecha es la humanidad. La cosecha son todos los hombres. La cosecha es el mundo entero. Los trabajadores pocos, bueno, quienes han tomado en sus manos esta tarea de evangelizar, de anunciar el reino, de predicar, son pocos. Efectivamente, muchos son los que tienen que tomar conciencia de esta tarea, de esta misión, que les compete por su propio bautismo. Por su mismo bautismo son esencia misioneros. Todos los cristianos, por su bautismo, deben de asociarse a esta causa, a la causa de Cristo. Y por eso dice el Señor, dice el Evangelio, que el Señor los mandó de dos en dos. Algunos exégetas dicen: este de dos en dos bien podría referirse a los padres de familia, a los esposos, que son los primeros evangelizadores de sus hijos. Tarea irrenunciable, deber del cual no pueden eximirse los padres de familia, y que desgraciadamente en la actualidad muchos padres lo hacen, se eximen de esa responsabilidad. No evangelizan a sus hijos. Se lavan las manos diciendo: ya los mando a la doctrina, al templo, ya los envío a la escuela, yo pago un colegio católico para que ahí les enseñen. Pero eso no puede ser. Es una tarea irrenunciable. Los padres de familia deben ser los primeros transmisores de la fe, los primeros evangelizadores de su familia, de su casa, de su hogar, de sus hijos. Y entonces dice el Evangelio que hay que rogar al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? El Padre Celestial. Porque Él es el que se debe de ocupar de enviar trabajadores a sus campos para que puedan recoger la cosecha abundante. Y luego Jesús da una serie de recomendaciones: pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. Ya Jesús nos hace la advertencia de que no será fácil la tarea. Anunciar el Evangelio siempre encontrará oposición, como la que estamos viendo en la actualidad. Anunciar el Evangelio, anunciar la verdad, denunciar la injusticia, siempre encontrará oposición. Existe una oposición a Cristo, a sus valores, a los valores del reino, que vemos en todos los órdenes de la vida. Y debemos saber entonces, los que somos de Cristo y los que nos queremos asociar a esta tarea, que vamos a encontrar oposición. No será fácil. No encontraremos aplauso y reconocimiento. Más bien al contrario, a veces seremos señalados, criticados, perseguidos.
pero sabemos que Jesús lo había anunciado. Los envío como corderos en medio de lobos. Y luego dice Jesús, no lleven ni morral, ni dinero, ni sandalia. Es decir, vayan confiados en la providencia divina. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Y es que los saludos orientales eran muy largos, que además pues incluían una plática, conversación. Y Jesús nos está urgiendo a realizar la tarea de la evangelización, que no admite dilaciones. Y luego dice el Evangelio que Jesús les dijo a los discípulos, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Los discípulos, los enviados, son tan solo intermediarios de la paz que viene de Cristo. Él es el príncipe de la paz. Quien lleva a Cristo, lleva la paz a los corazones, lleva la paz a los hogares. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Jesús entonces advierte a los que se asocien a su causa que deben ser sencillos y humildes y saberse adaptar a lo que la gente les ofrece de buena gana. Y luego dice, no anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Jesús nos está invitando entonces a darnos cuenta de la urgencia de esa tarea, que no podemos renunciar, que no podemos rechazar, que no podemos evadir. Es tarea de todos. Todos los bautizados llamados a evangelizar, a anunciar a Cristo, asumamos esa tarea con alegría, con valentía, con firmeza, sin titubear, que Cristo estará con nosotros, como ha dicho, todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les acompañe y los bendiga a lo largo de esta semana, y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.